Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio acerca de Ruth, la Moabita. Y pues hoy vamos a dar inicio al tercer capítulo número 3 de Ruth. Y quisiera pues antes de entrar al capítulo 3, un breve repaso, ya que hemos pasado una semana intermedia de que no tuvimos clase por cuestiones personales, pero quisiera simplemente pues que recordáramos, amados hermanos, la importancia de las fiestas para el pueblo de Israel, que recordemos pues el significado también de los nombres en los personajes de este precioso libro. Les recuerdo que Belén pues es la casa del pan, Ruth, compañera fiel, Boaz, dijimos que era el dador de descanso, y que también pues Noemí es mujer dulce. Y así poder tener un pequeño recordatorio o refrescar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que hemos venido hablando. También hemos concluido hasta hoy de que en esta historia Jesús es representado por Boaz, y que Ruth es quien representa a la iglesia, y Noemí representa al pueblo de Israel. Y hemos hablado algunos asuntos interesantes en cuanto a esta historia de Ruth. Hablamos acerca de las celebraciones, hablamos acerca del tiempo en que Ruth llega a los campos de Boaz, cuando es la cosecha de la cebada, ¿verdad? Y que termina casándose, vamos a ver al final, al terminar la cosecha de el trigo, que es la última cosecha. Entonces dijimos que la cosecha de la cebada pues representa la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y que el día de Pentecostés, pues, o la fiesta de Pentecostés, es la que está relacionada con el trigo, ¿verdad? Lo cual pues dijimos que está representando el rapto de la iglesia. Bien, vamos a ir entonces al capítulo 3, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, hermano Serpas, hermana Sarita. Qué bueno que están ya listos para recibir. Es una bendición poder contar con el apoyo de ustedes. Así que vamos a ir al capítulo 3, verso 1. Leemos entonces, dice: después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Verso 5. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Ok? Mire qué interesante cómo inicia el capítulo 3. Ya hemos hablado acerca de cómo Noemí regresó con las manos vacías, derrotada, sin nada, con una nuera, después de haber salido de Belén con su esposo, sus 2 hijos y con muchas riquezas. Ahora regresó sin su esposo, sin sus hijos, y con una de sus nueras, y sin ni un centavo, o sea, sin dinero, ni siquiera para comer. Entonces, pero
las cosas van tomando una dirección preciosa. Y le recuerdo que esta jovencita Ruth era la nuera de Noemí, y era extranjera, o sea, no era judía, era de Moab, ¿verdad? Ya hablamos de ella cuando hablamos del capítulo 1. Pero las cosas se van acomodando aquí, y lo que resalta en estos primeros 5 versos es la suegra. Una suegra ejemplar, una suegra que todos quisiéramos tener, ¿no? Yo sé que las suegras son bien conocidas, ¿no? O son famosas en el mundo entero. O sea, nadie quiere a las suegras. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Pero en términos generales, las suegras pues son aborrecidas por entremeterse en la relación de sus hijos, ya sea de la hija o del hijo. Y eso es lo que ha hecho que las suegras tengan mala fama, ¿no? Pero igual, suegritas, no se me enojen, sepan que podemos aprender de esta historia de una relación preciosa de nuera a suegra. Entonces vemos que Noemí como suegra, acuérdense que la tradición judía era que al morir el esposo de la joven, entonces el hermano que le seguía era el que le correspondía tomarla para que su hermano tuviera descendencia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que lo entendamos, porque esto es lo que lleva más bien a Noemí a que su nuera se case con un pariente para que ella, como esposa de su hijo, le dé descendencia. O sea, cualquier hijo que ella dé a luz va a ser descendencia de su primer esposo. Entonces cuenta como descendencia de su esposo. Y esto es lo que empujaba a Noemí a que Ruth arreglara su vida y se volviera a casar. Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque, miren, hay mucha gente hoy día que se separa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar. Entonces, el sistema judío era tan estricto, ¿verdad? Y de hecho, si usted se recuerda, cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, la pregunta fue: Señor, ¿es lícito que las parejas se divorcien? Entonces Jesús dijo: no. Dice: pero Moisés dijo que sí. Moisés dijo que se podía hacer una carta de divorcio y entonces quedaba la separación confirmada, ¿verdad? Entonces Jesús dice: bueno, sí, Moisés se los autorizó por la dureza de sus corazones, pero en el principio no era así. O sea, está dando a entender de que no es lo correcto. O sea, Moisés lo autorizó, entonces es aprobado. O sea, porque esto es lo precioso. Cuando un siervo de Dios toma una decisión, Dios respalda la decisión de un siervo que camina conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice: sí, Moisés lo hizo por la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. Entonces Jesús termina diciendo que la única razón por la cual el divorcio es aceptable es si hay fornicación. Ahora, entendamos que fornicación y adulterio son dos cosas diferentes. Entonces, la fornicación es cuando la mujer llega al matrimonio sin ser virgen y presumiendo ser virgen. O sea, si el hombre toma a la mujer, estoy hablando de la costumbre, de la tradición judía. Yo sé que eso ya en nuestros tiempos, en todo lo que es el mundo occidental, eso ya no aplica, ¿no? Y no es porque no sea correcto, o sea, eso Dios lo estableció de esa manera. Entonces, pero lo que digo es que para ellos, entonces, el que la mujer fuera virgen al altar era de vital importancia. Pero si la mujer ya no era virgen, igual la podía llevar al altar, pero bajo el conocimiento. Entonces, pero lo que dice Jesús es: si a la hora de las horas salió sorpresa, entonces dice: eso
autoriza el divorcio, o sea, cancelar, anular el matrimonio. En otras palabras, el matrimonio queda nulo por engaño. ¿Okay? Ahora, yo sé que esto es un tema bastante complicado y muchos usan unas excusas, otros usan otras, pero yo quiero que sepan que la palabra de Dios es clara y el apóstol Pablo dice literalmente que si en un momento por X circunstancia, ya sea que porque mi mujer me dejó por otro, ya sea que mi mujer ya no quiere vivir conmigo, o ya sea que yo me hastié de mi mujer, ya no la aguanto, ya no la soporto, o ya sea que la suegra se metió en medio de los dos y acabó el matrimonio, cualquiera sea la razón, la palabra de Dios me dice a mí que yo no voy a quedar divorciado aunque tenga un papel, aunque tenga un certificado. La palabra de Dios lo que me dice a mí es que lo único que me va a librar a mí de esa relación, lo único que me va a quitar ese yugo o ese lazo que me une a mi esposa es la muerte. Así literalmente lo dice la palabra. Romanos capítulo 7 me parece por ahí. Entonces, igual en Corintios 7 el apóstol Pablo habla del mismo tema. Entonces dice que sí puedes separarte, sí puedes divorciarte. Pero entonces dice que si te casas de nuevo, adulteras. Ahora, y aquí es donde viene la parte grave, porque está escrito que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces, no vamos a ahondar más en eso. Simplemente lo que yo quiero es que usted vea que esta suegra, en base a la tradición judía, en base a la formación y a las leyes que ellos habían recibido directamente de Dios a través de su siervo Moisés, ella está tratando de solventar la vida a su nuera, la vida marital, con el fin de tener nietos. O sea, aunque fuese otro el padre, pero resulta que Ruth es viuda, o sea, no es que sea divorciada, no es separada, es viuda. Entonces, ella sabía que cuando otro pariente la tomara, entonces ese pariente, como no es el esposo original, este pariente iba a ser simplemente el instrumento que Dios iba a usar para darle descendencia al esposo primero, o sea, al hijo de Noemí. Para que entendamos el por qué es que Ruth está en esta situación impulsada por Noemí, porque si usted ve, Noemí literalmente le dice, no he de buscar hogar para ti, en el verso 1, no voy a buscar un hogar para ti para que te vaya bien. Acuérdese que en el capítulo 1 Noemí le dice, vete, regrésate a tu casa, regrésate con tu gente, haz tu vida, vuelve a casarte, bien puedes porque eres viuda. Pero Noemí hizo un pacto, hizo un compromiso, no solamente con Noemí, sino con el Dios de Noemí. Y aquí es donde está la bendición, hermano. Ruth, siendo moabita, ella aceptó y reconoció al Dios de Noemí, o sea, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, a tu Dios, a mi Dios, hermano. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y esto fue lo que trajo una gran bendición a Ruth, a tal grado que, siendo extranjera, está contada, como vemos en el capítulo 5 de Mateo, dentro de la genealogía de Jesús, el 1.5 me parece. Entonces, usted ve que Dios traza una línea y esa línea es perfecta. Nosotros vemos la contaminación, nosotros vemos lo malo, nosotros aportamos lo malo, pero lo que Dios ha trazado se va a mantener, con o sin nosotros. Entonces, Ruth ahora es enviada con un plan para conquistar a Booz. Ahora, Booz era, dijimos al principio, ya en el capítulo 2, que Booz era cuñado de Noemí, ¿verdad? Era hermano de Elimelech. Pero acuérdese que había otro hermano llamado Toph. Entonces eran 3 hermanos. Entonces Booz era el menor.
Ahora, era el menor, pero tampoco era un joven, ya era un viejo. Y vamos a ver más adelante por qué podemos asegurar que era un viejo. O sea, ya, al menos no era un jovencito como Ruth. Entonces, vemos que Noemí reconoce, según el verso 2, el parentesco que hay entre vos y ella. Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado recogiendo, o sea, con las que has estado trabajando en los campos donde tú has estado? Entonces, esta noche, él va a la parva de cebada, o sea, donde están colectando la cebada. Entonces, Ruth, lo que yo quiero que hagas es esto. Y le da las instrucciones. Dice en el verso 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. O sea, vas a llegar al lugar, vas a llegar donde está el montón de cebada que han recogido, porque él acostumbra quedarse ahí a dormir para cuidar la cebada, lo que han recogido. Entonces, cuando él se acueste, dice el verso 4, notará el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que vas a hacer. Ahora, mire qué interesante. Noemí le dice, tú vas y haces esto. Después, olvídate, después él va a decir, lo que él diga, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, Noemí tiene la confianza en que Dios tiene el control y que Dios le está restaurando su vida y le está devolviendo todo lo perdido. Tiene la posibilidad de recuperar, o sea, está reconciliando con Dios, con el pueblo, y está ayudando a su nuera a que también ella sea restaurada. Entonces dice, ve y haz esto. Ahora, ¿por qué tenía que hacer esto? Porque era una forma de pedir matrimonio. O sea, es una forma de declaración al hombre para que la tomara por esposa. Entonces vas a ir, pero no te dejes ver hasta que él coma y vaya y se acueste. Y cuando esté dormido, te vas a acercar calladita, le descubres los pies y te acuestas a sus pies. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que Noemí da esta instrucción, pero Ruth está 100% dispuesta a obedecer a su suegra. O sea, esto habla de la relación nuera y suegra, igualito que la suya. Así como usted se lleva con su suegra, igualito. O sea, una relación bonita, preciosa. ¿Ok? Entonces, cuando él se acueste, dice, dice el verso 4, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que me diga, suegra. ¿Ok? A ver, jóvenes, esposas, ojo cómo tratan a su suegra. Y suegritas también, ojo cómo tratan a sus nueras o a sus yernos. O sea, nuestras nueras, nuestros yernos son hijos adicionales, hermanos. Tenemos que aprender a amarlos como hijos e hijas, ¿verdad? Entonces eso hace que haya una relación de armonía, una relación de comunión, de estrecha comunión, donde el amor de Dios va a fluir, la presencia, la gracia, la misericordia de Dios va a fluir y va a haber una relación hermosa como la de Ruth y Noemí. Entonces ellas han resuelto, vamos a hacer esto. ¿Okay? Ahora, ¿era un riesgo para Ruth? Definitivamente, porque también tenemos que considerar que así como las leyes estaban dadas para la redención, ¿verdad? Y que el pariente cercano lo podía hacer, también las leyes condenaban a una mujer que hiciera esto, que fuera a meterse a la cama o al lugar donde el varón está durmiendo. Entonces, Ruth iba corriendo el riesgo de que Boaz se molestara y
la acusara. ¿Y sabe lo que le esperaba a Ruth? Era morir apedreada. En primer lugar, por ser extranjera. En segundo lugar, por violar la ley de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, Ruth se estaba jugando el todo por el todo. O sea, no era cosa simple, no era nada sencillo el hacer esta hazaña. Mas, sin embargo, bajo el consejo de su suegra y bajo la obediencia a su suegra y bajo el compromiso con su suegra y bajo la fe que ella había puesto en Jehová, el Dios de Israel, ella dice, voy a hacer lo que tú me digas. Amén. Entonces vámonos al verso 6 y vemos en el verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Verso 8. Y aconteció que a la medianoche, mire, esto es interesante, a la medianoche, los judíos, por este acontecimiento, por este hecho, ¿okay?, ellos celebran una vigilia en este tiempo de la cosecha de la cebada, en memoria a esta acción de Booz. Es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar a los judíos. Entonces dice que cuando Booz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y dice el verso 8, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, o sea, se asustó. Y se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. O sea, eso era un delito. Así, abiertamente, era un delito. ¿Verdad? Pero la gracia de Dios está en ambos. O sea, Dios está en control de esta situación. Una situación que hubiese sido condenada por los religiosos. Una situación que hubiera sido de sentencia de muerte por los legalistas. Una situación que hubiera llevado a Ruth a morir apedreada. Entonces se torna bajo la gracia de Dios, bajo el propósito y el plan divino para beneficio de esta jovencita que había hecho un pacto con Jehová, el Dios de Israel. Entonces él dijo, ¿quién eres? Verso 9. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, esto es una declaración, tómame como esposa. Ahora, acuérdese que venimos hablando de que Ruth representa a la iglesia y hemos dicho que Booz representa a Jesús. La iglesia es la novia, Jesús es el novio. La iglesia es la esposa que va a contraer nupcias en la boda del Cordero con Jesús, su amado. Entonces, mire qué interesante. A la medianoche sucede esto. Estamos en el tiempo de la cebada, el cultivo de la cebada, el tiempo de la resurrección de Jesús. Y Booz a la medianoche. ¿Usted se recuerda a las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, me parece. ¿Qué sucedió a la medianoche? ¿Usted se recuerda? Ahora, Jesús está hablando ahí acerca de el rapto de la iglesia, de la venida del esposo. Entonces, ¿qué sucede a la medianoche en la parábola de las 10 vírgenes? A la medianoche apareció el esposo. ¿Se acuerda? Y las 10 vírgenes estaban dormidas. O sea, porque todas se durmieron. A la medianoche apareció el esposo. Entonces, a la medianoche, Booz es estremecido. O sea, Dios lo despierta para que se dé cuenta de lo que está pasando. Y se asusta, se perturba al ver que tiene una mujer ahí acostada a sus pies. O sea,
Si bien es cierto, la mujer está allí, pero tome nota de esto, está a sus pies, está cubierta con la manta o el manto o la colcha, lo que sea que cubría los pies de aquel varón. Allí está en señal de humillación, en señal de reconocimiento que ella era solamente una sierva. Y esa es la respuesta que él da. Cuando él dice, ¿quién eres tú? Soy tu sierva Ruth. Punto. Simple, sencillo. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, tomamos una actitud de siervos, eso marca una diferencia grande. Porque cada uno de nosotros que decimos ser cristianos, debemos entender que Dios anhela que desarrollemos un corazón de siervo. Porque solamente cuando tú desarrollas un corazón de siervo es que puedes experimentar a plenitud las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y entonces vas a alcanzar la gracia de Dios aunque cometas errores. Aunque hagas cosas garrafales como esto. La gracia de Dios te va a alcanzar y te va a cubrir y te va a cubrir la multitud de pecados, como dice la Escritura. Y lo más precioso, Dios va a extender su tabernáculo sobre ti, así como vos extendió su manto sobre esta jovencita. Así está escrito, Dios extenderá su tabernáculo para nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces nosotros hemos alcanzado la salvación. Como dice el apóstol Pedro, somos partícipes de esa naturaleza divina por pura gracia, hermano. Por pura gracia de Dios. Entonces vemos que Ruth ahora se presenta como la sierva de Booz, pero le hace la declaración al final del verso 9. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Porque según la ley, tú eres quien puede redimirme. Tú eres por ley el que puede hacer uso de la redención, o sea, de pagar el precio o de tomar la responsabilidad o de darme la descendencia de tu sobrino que no me pudo dar. Recuerda, el esposo de Ruth era sobrino de Booz. ¿Ya? Porque Booz era hermano de Elimelech. Entonces, esto, amados hermanos, nos deja ver cómo Ruth le dice, tú puedes hacerlo. Claro, si quieres. Entonces, no vengo a exigirte, no vengo a ofrecerte sexo como se hace hoy día, ¿no? Hoy día la mujer que quieren conquistar a un hombre, pues le ofrecen sexo. O van y se meten a la cama, no a los pies, sino de una vez van a lo que van. Entonces, las cosas no son así, ¿verdad? Dentro del pueblo judío, dentro de los planes de Dios, dentro de lo que Dios ha establecido, las cosas no son así. Ahora, es como el mundo las hace hoy, es como la sociedad moderna lo vive. Pero si nosotros profesamos ser cristianos, si nosotros creemos que la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros, entonces más vale que nos ajustemos y respetemos lo que la palabra de Dios dice. Esto va a permitir que nosotros podamos experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son muchas y grandes y maravillosas. Amén. Entonces vamos a continuar en el verso 10. Hay una cualidad especial en Ruth, como la mujer que describe el capítulo 31 de Proverbios. ¿Usted se recuerda Proverbios 31 que habla de una mujer especial? Vos, eso es lo que ve en Ruth. Leamos el verso 10, dice, y Vos le dijo,
bendita seas tú de Jehová. Mire, bendita de Jehová. Y acuérdense que era moabita. Hija mía, esto es un indicador de que él era mucho mayor que ella. Hija mía. Pero no solo eso. Dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí nos dice claramente que él ya era un viejo. Dice, has hecho bien con no irte con un muchacho para satisfacer los deseos de la carne, sino has querido sujetarte a la ley y has buscado la forma correcta de obtener tu redención. Y esto, amados hermanos, es lo que muchos cristianos no alcanzan a entender. Que hay una forma correcta de hacer las cosas. Hay una forma correcta para alcanzar la redención. Y no es por medio de la iglesia, no es por medio de la religión, es por medio de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es por medio de su sacrificio, es por medio de su gracia, del gran amor que Él tiene por nosotros. Y esto es lo que la humanidad debe de entender. Pero nosotros, iglesia, tenemos también que ser conscientes de cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Si es que en verdad lo somos, si es que de verdad somos hijos de Dios. Porque hay muchos por ahí que dicen ser hijos de Dios, pero dan vergüenza, ¿no? Entonces, vamos al verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Okay? Ahora, esto hacía especial a Ruth. Y esto te hace especial a ti, mi hermanita. Ahora, ¿qué significa ser virtuosa? ¿Qué significa dentro del contexto bíblico? Bueno, léete Proverbios 31. O sea, una mujer virtuosa es una mujer que está enfocada en la ley de Dios, en la gracia de Dios. Que tiene bien claro cuál es su función de esposa, cuál es su función de madre. ¿Cuál es su papel, su rol de mujer en la sociedad? O sea, que la tiene bien clara por lo que piensa, no. Por lo que la sociedad dicta, no. Por lo que la palabra de Dios dice. Por eso, amada hermana, es importante que tú conozcas la Escritura. Es importante que te tomes tiempo para orar y para meditar en lo que la palabra de Dios dice, porque es a través de la palabra que Dios te va a formar dentro de su voluntad y conforme al propósito que Él tiene contigo. Yo sé que de repente tuviste una mala experiencia con tu suegra, quizás ya no tienes suegra, pero si la tienes, ámala, respétala, hónrala. Igual, suegras, honren y respeten a sus nueras y a sus yernos. Porque es hermoso cuando nosotros vivimos dentro del propósito de Dios. Vemos la bendición extenderse hasta la tercera y la cuarta generación. Porque esa es la promesa divina. Y no falla. Dios no ha faltado y no va a faltar a ninguna de sus promesas. Cada una de ellas son verdad. Créalo usted o no lo crea. Dios sigue siendo fiel. Entonces, como mujer virtuosa, Ruth en estos pocos días había demostrado quién era. Y había demostrado, y ahora lo está confirmando, que en verdad ella se ha sometido no solo a su suegra, sino al Dios de su suegra. Eso es lo que a nosotros nos hace salvos. Nosotros no somos salvos porque nos hagamos judíos. Y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Por aquellos que están siendo persuadidos a volverse judíos. No necesitas ser judío para ser salvo. Es más, los judíos ahorita están en un estado de stand-by, están en un estado de espera. Y Dios está tratando hoy con la iglesia y después va a continuar el trato que Él tiene con Israel. O sea, hay una pausa con los judíos. Pero si tú quieres hacerte judío, hazte judío. Pero yo quiero que sepas que bíblicamente hablando, eso no tiene nada que ver con la salvación. Absolutamente nada. Más vale que tú tomes posesión de la gracia que Dios da y que pongas tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y eso asegura tu salvación.
Bien, vámonos al verso 12. En el verso 12, y esto lo vamos a pasar rapidito porque ya de esto se habló. En el verso 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Ok, y esto es lo importante, o sea, por ley yo te puedo redimir, pero para yo poder redimirte, primero tiene que ir al que le corresponde, o sea, hay alguien antes de mí. Ahora, ¿quién era ese antes de él? Su hermano mayor. El hermano mayor. El primogénito es el que va primero y luego va en una forma descendiente, o sea, el que le sigue sucesivamente. ¿Okay? Entonces, cuando una mujer enviudaba, entonces el hermano mayor, o si el muerto era el primogénito, entonces el que le seguía la tenía que tomar, y así sucesivamente. Entonces usted se recuerda cuando le preguntaron a Jesús acerca de la mujer que la tomaron los 7 hermanos, no sé si se ha leído eso. La pregunta fue, ¿no? Bueno, esta mujer dice se casó con un hombre, pero se murió, luego la tomó el hermano para darle descendencia, y se murió, la tomó el otro, y se murió, y la tomó el otro. Total es que la tomaron los 7 con el fin de dar descendencia al hermano. Y la pregunta era, ¿y en el reino de los cielos, cuál de los 7 va a ser el esposo de ella? Me encanta la respuesta que Jesús le dio. Ustedes son una bola de ignorantes. Ustedes están pensando en una forma carnal, pero quiero que sepan que en el reino de los cielos no hay casamiento, no hay boda, no hay sexo, no hay nada de eso. ¿Okay? Pero cuando nosotros miramos las cosas espirituales desde un ángulo, de una perspectiva terrenal o carnal, es cuando nos perdemos. Usted se recuerda que en Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu, ¿no? Y que los que se acercan a Él tienen que hacerlo en espíritu. Entonces, el problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que queremos, por un lado, espiritualizar todo. Por el otro lado, queremos acercarnos a Dios en una forma carnal, en una forma terrenal. Y es imposible, porque Dios es espíritu. Así de simple. Por eso es que ninguna religión funciona. Ninguna. Llámese como se llame. Así sea la religión más antigua del mundo. No funciona. ¿Por qué? Porque es en el espíritu como nosotros debemos de acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que Booz reconoce que a quien le corresponde primero es a su hermano, a Toph. Entonces, dice, yo no lo puedo hacer hasta que él se niegue. O sea, si él se niega, si él no lo quiere hacer, entonces por ley me corresponde a mí. Pero quien va primero es mi hermano, porque él es el más cercano, o sea, conforme a la ley, le corresponde a él. Entonces, este otro hermano, ¿okay?, podía tomar la decisión de redimir a Ruth y tomarla como mujer o desecharla, porque si bien es cierto, se podía hacer por ley, tampoco era obligación. O sea, no tenía que definitivamente hacerlo, tenía la libertad de decidir si lo hacía o no lo hacía. ¿Okay? Porque acuérdense, aquí ya no era con el fin de tener una esposa, sino darle descendencia al pariente. Ese era el objetivo. ¿Okay? Ahora, cuando los hombres o las mujeres empiezan una nueva relación o toman a otra mujer después de su primera pareja, ya no es para darle descendencia al esposo. No es conforme a esto. Pero acuérdese, esto es Israel. ¿Okay? Entonces, no estoy justificando, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Yo creo firmemente que las personas deberían de casarse una sola vez hasta que
la otra persona muera. Más sin embargo, algunos se han casado y Dios los ha bendecido. Sí, es el negocio de Dios. O sea, Dios trata con cada uno como a Él le place. ¿Quién soy yo para decidir quién puede y quién no puede? Eso no me toca a mí. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra, enseñar la palabra y animarle a usted a que medite en lo que Dios le dice a usted a través de la palabra, ¿no? Entonces, sigamos en el verso 13. Dice vos, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien. O sea, está hablando de su hermano, ¿no? Acuérdense, en el verso 12 leímos, yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo, o sea, su hermano mayor. Entonces dice, pasa aquí la noche, a mis pies, ojo, a mis pies, nada de lo que hoy día se hace, ¿no? Pasa aquí la noche, descansa, tranquila, y entonces mañana, ¿ok? Vamos a ver si mi hermano te redime, ¿ok? Vamos a ver si él está dispuesto a redimirte. Y si él está dispuesto, pues le corresponde a él que lo haga él. Pero si él se niega y no lo quiere hacer, entonces yo lo voy a hacer. O sea, Ruth la llevó asegurada ya. O sea, Ruth ya la tiene hecha, ¿no? ¿Por qué? Dice, bueno, por ley le toca a mi hermano. Y si mi hermano lo hace, pues que lo haga. Ahora, si él no quiere hacerlo, entonces yo lo voy a hacer. Entonces ya está garantizado de que Ruth va a rehacer su vida matrimonial y va a poder tener hijos que van a ser nietos de Noemí. Interesante. Así funcionaba, ¿no? Entonces dice, si él te redime bien, que te redima, mas si no te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Esta expresión, vive Jehová, es por Dios. Usted sabe que en muchos de nuestros países, en nuestras culturas, hay una práctica de mucha gente que dice por Diosito y hasta hacen la crucecita así, por Diosito. O sea, están dando a entender que es algo ciertísimo. Es como una especie de juramento, ¿no? Entonces cuando los judíos decían vive Jehová, o sea, están diciendo esto como que viene de Dios, ¿no? Como que Dios lo está poniendo y lo está firmando, lo está confirmando y no hay ni la más mínima duda. Entonces, Boaz le confirma a Ruth que independientemente a través de su hermano o a través de él, ella va a alcanzar redención. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, veamos en el... leímos en el verso 13, ¿no? Entonces, en el verso 14 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, verso 14, durmió hasta la mañana a los pies de Boaz. Dice, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, porque entonces se va a armar. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. O sea, se recuerda que Boaz es dador de descanso. ¿Se acuerda que hemos venido diciendo que Boaz representa a Jesús en esta bella historia? Bueno, Boaz no solamente está dispuesto a redimir a Ruth, sino en este momento se convierte también en un proveedor para Ruth y también para su cuñada, Noemí. O sea, este Boaz toma una posición de proveedor. Ahora, ¿quién es tu proveedor? Nuestro proveedor es Jehová, nuestro Dios. Entonces, esto, amados hermanos, nos conecta directamente en la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Boaz puso 6 medidas de cebada en el manto para que ella regresara a casa con alimento, con provisión para ella y para su suegra. ¿Okay? Entonces vemos hasta el verso 15, ¿no? Que Boaz se constituye en el proveedor para Ruth y Noemí. Bien, vamos a la parte final, verso 16 hasta el 18. Leemos acá, dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, o sea, llegó donde Noemí, su suegra le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, mire qué suegra más tremenda, ¿no? Dice, hija, ahora tranquila, ya hicimos lo de nosotros, ahora tú solamente espera, vamos a esperar, porque este varón no va a descansar hasta que resuelva esta situación. O sea, él se va a encargar de ir a hablar con su hermano, él va a resolver la situación, y que te casas, mija. O sea, ya resolvimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque al casarse, entonces estaban recibiendo la redención. Amados hermanos, tú y yo recibimos nuestra redención cuando reconocimos a Jesús, cuando fuimos cubiertos con la túnica, con el manto de Jesús, cuando el tabernáculo de Dios se extendió para cubrirte a ti. Por eso es que el salmista decía que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo esa cobertura divina, estamos bajo esa protección divina. Pero, amado hermano, es importante que tú y yo, que profesamos ser cristianos, que por favor no juguemos a la iglesia. Por favor, no vivamos una vida religiosa. No caigamos en el legalismo. Tomemos en cuenta, amados hermanos, que ser parte del pueblo de Dios es una bendición, es un privilegio enorme, pero también conlleva una responsabilidad muy, muy grande. Porque no se trata de vivir religiosamente, no se trata de pasar golpeándose el pecho, no se trata de tener una apariencia santa, no. Se trata de vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Esforzarnos en obedecer a la palabra. Muchas partes de la Escritura son duras, y se nos hace difícil. Y decimos, pero el Señor sabe que yo no puedo. No te confíes. No te confíes, porque le estás cediendo, le estás dando lugar a la carne. Tú haz todo tu esfuerzo, porque cuando tú no puedas, Dios se va a glorificar y vas a poder en el nombre de Jesús. ¿No es eso lo que Pablo decía? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Filipenses 4:13. Mi fortaleza está en Él. Entonces, hay cosas que yo no puedo, sí, porque mi carne es débil. Hay cosas que yo no las puedo enfrentar porque me dominan y me llevan al pecado. Pero ahí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios que mora en mí para retenerme, para ponerme freno, para decirme, Fabio, eso no es correcto, eso no agrada a Dios, Fabio, eso no lo debes hacer, Fabio, no está bien que lo hagas, no está bien que ni siquiera lo pienses. Pero yo decido, ¿obedezco a la voz del Espíritu de Dios o voy a obedecer al deseo de mi carne? Es mi decisión, es tu decisión, hermano. Entonces, aprendamos de esta bella historia de Ruth y Noemí. Todas aquellas suegras, si ya se ganaron una mala fama por la forma en que han
actuado o que han intervenido en la relación de sus hijos, por favor, sálganse de la relación de sus hijos, no se metan en la relación de sus hijos, déjelos. Si que escogieron mal a la mujer, es problema de ellos. Que se fueron con el vago del barrio, déjelo, es problema de ella. No se meta. Espere que ellos, como pareja, vengan y busquen su consejo. Que ellos como pareja vengan y le digan: suegra, suegro, queremos hablar con usted, queremos que nos ayude con esto. Entonces, ahí está. Ahí estamos para apoyar, ahí estamos para ayudar a nuestros hijos, porque los dos son nuestros hijos. Entonces, el problema de la suegra es que se inclinan por el hijo natural y no se dan cuenta que el otro también es su hijo. Cuando aprendas a mirar a los dos como tus hijos, entonces vas a tener esta bendición de Ruth y Noemí. O sea, ve todo lo que encierra esta historia, por eso es preciosa, por eso es muy linda. Yo sé que muchos la leen nomás por leerla, pero cuando podemos profundizar, cuando podemos meternos en la escritura, podemos saborear el precioso contenido. Así que terminamos de esta manera el capítulo 3, nos resta un capítulo más, o sea, una clase más acerca de la Moabita. Esperamos el próximo miércoles poder transmitirla siempre en vivo a la misma hora, a las 8 de la noche. Y pues esperamos que usted esté pendiente. ¿Okay? Así que les recuerdo, amados hermanos, por favor, cuídense. Sé que el contagio aquí en Georgia sigue en aumento, así que por favor traten de quedarse en casa lo más posible. El templo ya está abierto. Nos estamos congregando los viernes a las 8, los domingos 12:30. No tenemos escuela dominical. Pensábamos abrirlo este domingo que pasó, pero debido al crecimiento de contagio, vamos a esperar hasta el mes de agosto para abrir escuela dominical y la iglesia de niños. Pero si usted va a asistir a uno de nuestros servicios, ya sea viernes o domingo, por favor, sea consciente, sea responsable. Si usted tiene síntomas, quédese mejor en casa. Si usted ha estado en contacto con personas que sabe que están positivas, quédese en casa por precaución, así usted no tenga síntomas. Eso ayuda, amados hermanos, a que nos protejamos unos a otros. Ahora, no se quede en casa de sinvergüenza. Eso no. Porque muchos, por quedarse tanto tiempo en casa, pues se están enfriando espiritualmente. Entonces, si usted no está bajo esas condiciones, por favor, véngase, reciba la palabra, acompáñenos, adoremos y alabemos al Señor juntos, deleitémonos en la presencia del Señor, disfrutemos lo que Él tiene para nosotros. ¿Okay? Que la gracia del Señor, amados hermanos, sea con cada uno de ustedes, que Él les siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Cada día de nuestras vidas estamos bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones a todos. Amén.